mensaje, Señor. Habla a mi vida, Señor. Dirige mis pasos a través de tus sabias escrituras, Señor. Dispongo mi corazón en el nombre de Cristo para que me guíes, me enseñes, me exhortes, me amonestes, me aconsejes, me consueles a través de tu sabia palabra. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título de nuestro mensaje de hoy es el deseo del perdón absoluto. El deseo del perdón absoluto. ¿Por qué el deseo del perdón absoluto? Porque no sé si a usted le ha pasado, a mí me llegó a pasar en muchas etapas de mi primera infancia cristiana. ¿Por qué digo primera infancia cristiana? Porque uno llega a los pies de Cristo y uno llega tan nuevo que le llaman los bebés espirituales, ¿cierto? Nosotros éramos bebés espirituales. Quizás aquí aún hay bebés espirituales, gente que ha nacido apenas hace un año, hace 6 meses, ¿sí? Pero mire qué especialidad tan bonita cuando nos encontramos con que uno al principio en sus oraciones es muy reticente y muy permanente el querer saber que Dios lo ha perdonado a uno y que Dios le diga a uno que lo ama y que lo perdona. Por eso el tema de hoy dice el deseo del perdón absoluto, porque no muchas veces en su vida cristiana, en su fe, deseó escuchar esa voz de Dios diciendo: ¿me amas? ¿O me has perdonado, Señor? ¿Me perdonaste esto? ¿Me perdonaste aquello? ¿Me perdonaste lo otro? Y el Señor nos dice muchas veces, y yo lo he escuchado, diciendo: yo te amo y te he perdonado. He echado todos tus pecados a lo profundo del mal. Y nunca me acuerdo de tus pecados. Ya no me acordaré más de tus pecados. Y eso se llama el famosísimo borrón y cuenta nueva. ¿Has llegado a escuchar eso? El famosísimo borrón y cuenta nueva. En donde ya no hay más situación de pecado, en donde ya uno dice: me libré de todas estas cosas, soy nueva criatura, ya tengo una nueva vida en Cristo. Todas las expresiones que tenemos nosotros referente al plan de salvación. Pero hoy vamos a ver a través de las escrituras a un personaje que se dispuso y dijo: yo quiero el perdón absoluto. Yo no solamente quiero que Dios me diga que me perdonó, sino que yo quiero dar frutos de arrepentimiento y quiero mostrar frutos genuinos de que me he arrepentido, de que me siento perdonado. Ya es muy diferente la historia actual. Ya hemos caminado un tiempo en el Evangelio y ya hay una seguridad de salvación. Yo me siento seguro de que soy salvo por el amor de Dios, porque me siento perdonado y porque simple y llanamente estoy haciendo un esfuerzo como usted de no caer en pecado. ¿Cuántos hacen ese esfuerzo? ¿Y cuántos son ayudados por el Espíritu Santo para balancearse en ese esfuerzo, para sostenerse en ese esfuerzo? Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, no vamos a lograrlo. Pero si nosotros le decimos: Espíritu Santo, ayúdame, yo no quiero pecar nunca más, no quiero volver atrás. Si tú lo estás haciendo de la mano del Espíritu Santo, eres más que vencedor y victorioso. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Y vamos a hablar del famosísimo Zaqueo. Hay una canción infantil que dice: Zaqueo era un hombre pequeñito así, ¿sí? De pronto las maestras del Antiguo Testamento se dan cuenta de cómo era esa canción. ¿Ah? Si de pronto se acuerdan de esa canción, a las maestras del Antiguo Testamento. Las del Nuevo pues ni siquiera se acordarán. Sí, cuando me refiero a eso es que es de la vieja guardia, son canciones infantiles de la iglesia infantil muy antiguas. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor en Lucas 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, entonces uno se encuentra en la Biblia con una labor, así como en la actualidad tenemos diferentes vocaciones. Nos encontramos con médicos, con panaderos, vigilantes, ¿sí?, soldados, policías. Diferentes vocaciones y profesiones nos encontramos a nivel de la sociedad civil. En ese tiempo también habían unas vocaciones y unas maneras de trabajar, y una de esas era el publicano. ¿Y qué era un publicano? Quiero leerle lo que está aquí. Dice: persona a la que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. O sea que un publicano era un recaudador de impuestos, por decir lo que hacen los funcionarios de la DIAN en la actualidad. ¿Sí? Ellos lo que hacen es cobrar los impuestos. ¿Por qué se llaman impuestos? ¿Cómo así que se llaman impuestos? Hasta el nombre es maluco, ¿cierto? ¿Usted no ha detallado ese nombre? Que, impuestos, o sea, que nos impusieron esa carga, ¿sí? Y qué lindo cuando nosotros vemos el fruto de los impuestos, ¿cierto? Que digan: esta cuadra de aquí fue con el esfuerzo que nosotros damos al pagar los impuestos. Pero no, como hay corrupción, esos impuestos no se ven. Y entonces, ¿qué hacen? Por eso el pueblo se enoja cuando le ponen mucho más impuestos. Hay impuesto por esto, por lo otro, impuesto por la otra cosa. Y entonces uno se indispone con tanto impuesto. En ese tiempo el Imperio Romano necesitaba sus recaudadores. Pero lo más triste de todo era que uno se encontraba con las famosísimas juderías. Las juderías han existido desde siempre. En el tiempo de Adolf Hitler habían las famosísimas juderías. ¿Y qué eran las juderías? Era gente que se levantaba del mismo pueblo, que ellos tomaban ocupación y se encargaban de recaudar los impuestos. Y los que ocupaban dichos lugares, o invadían dichos lugares, o conquistaban dichos lugares, buscaban la manera de cómo favorecer a los ricos acaudalados de esas regiones. Y entonces, aparte de que eran ricos, también ellos se encargaban de oprimir a sus demás compatriotas. Y por eso los publicanos allí en esa tierra hebrea eran tan odiados, eran detestados. Los publicanos eran prácticamente para los mismos judíos enemigos. ¿Sí? Ellos estaban encargados de dos cosas, ¿sí? El censo que cada persona tenía que pagar, era un censo. Esos eran impuestos del tiempo de Roma. El censo. Imagínense, usted por existir tiene que dar un impuesto. Usted por vivir aquí tiene que dar un impuesto. El censo. Se censaba a las personas y cada vez que los censaban tenían que pagar. Qué injusto, ¿cierto? Usted se imagina que el DANE a nosotros nos dijera: vea, venimos a hacer el censo de la casa y por cada cabeza son 100,000 pesos. Si no lo censamos, y al no censarlo, supuestamente perdemos derechos ciudadanos. ¿Sí? Es tremendo eso.
Pero gracias a Dios eso no ocurre en la actualidad, pero en ese tiempo sí ocurría. La gente era contada como si fueran reses, como si fueran animales. Y cada uno tenía que dar un aporte por ese censo, ¿sí? Y otro era el impuesto sobre las propiedades. Oiga, el impuesto sobre las propiedades. Lo peor que le pueden hacer a un judío que se considera hijo de Abraham y dueño de la tierra prometida. ¿Cómo es un judío? Hijo de Abraham y dueño de la tierra prometida. O sea, hijo de la promesa, no es hijo de la esclava, sino que era un hijo de la promesa y también un ciudadano de un terreno fértil que fue entregado por nada más y nada menos que el mismo Jehová de los ejércitos. Entonces para ellos era algo muy difícil y les causaba ira pagar impuestos por sus propiedades, porque ellos se creían dueños de su terreno por derecho divino, no por derecho humano, sino por derecho divino, porque Dios les había entregado ese lugar. Entonces mire cómo se da en la historia del antiguo mundo, más que todo allí en Palestina, la situación de los publicanos, personas que recaudaban impuestos en favor del imperio romano, en favor del César. Entonces, ¿qué significa saqueo? Me encontré también con el nombre de saqueo. Ya aprendieron que es un publicano, ¿cierto? En ese tiempo. Ahora mire lo que es saqueo. Saqueo, ¿qué significa? Es una persona sin tacha. ¿Cómo era? Sin tacha, puro y justo. Cuando uno se encuentra con el nombre saqueo, uno podría decir, ve, mira ese nombre, yo creo que saqueo era un saqueador. Normalmente cuando uno escucha el nombre saqueo, cree de que está asociado con su actitud, una actitud deshonesta, una actitud usurpadora, ladrona, ventajoso. Porque imagínense, si era rico y no tenía ningún temor de Dios, no tenía ningún temor de Dios, era rico y tenía la oportunidad de usufructuar a través de la recaudación de los impuestos. ¿Cuántas cosas saqueo no habrá hecho malas? Nosotros tenemos el IVA, el impuesto al valor agregado, tenemos otras cosas como el VR, tenemos el impuesto de la gasolina, tenemos otros impuestos, ¿sí? Como el 4 por mil. Así sucesivamente nosotros nos han llenado de una cantidad de impuestos. Pero no faltaría que alguien corrupto se posicione en el Ministerio de la Hacienda y diga, vamos a poner el impuesto, el CVY. ¿Usted ha llegado a escuchar el impuesto del CVY? ¿Cómo voy yo? A ver, ¿cómo voy yo? Porque eso hace la corrupción. No solamente están cobrando los impuestos naturales que han sido establecidos por decreto, sino que por debajo de cuerda están añadiéndole más ceros a su ganancia. O sea que saqueo no le hacía honor a su nombre. Si usted pensaba que saqueo significaba ladrón, usurpador, ratero, nos equivocamos todos, porque eso no significa saqueo. Recuerde que es un nombre hebreo que al español significa sin tacha. Oiga, un nombre que significa sin tacha, irreprochable. ¿Otro cuál es? Puro, o sea, era de una persona de un corazón puro y justo. Oiga, ¿dónde está ese hombre llamado saqueo? Pongámoslo de alcalde, de presidente, pongámoslo de ministro, pongámoslo de senador, pongámoslo de concejal, porque es una persona sin tacha, puro y justo. Pero no, saqueo no era así. Y como nosotros nos hemos familiarizado con la historia de saqueo, y muchos de nosotros sabíamos de que era un recaudador de impuestos,
imaginábamos que Zaqueo era un saqueador, un ladrón. Pero su nombre nada tiene que ver con lo malo que él hacía antes de su arrepentimiento, porque la historia de Zaqueo narra un arrepentimiento. Sigamos. ¿Cómo era Zaqueo? Zaqueo era pequeño de estatura, era bajito. Yo creo que más bajito que Joaquín, ¿cierto? Un poquito más bajito. ¿Ah? Era pequeño de estatura. Por eso él, para poder ver a dónde venía Jesús, se tuvo que subir ¿a dónde? A un árbol. Entonces, mire lo que dice en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 17. Ábrala allí, por favor, la Biblia. 1 de Samuel capítulo 15, versículo 17. Dice: y dijo Samuel: cuando eras pequeño a tus ojos propios, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel y Jehová te ungió por rey sobre Israel? ¿De quién está hablando aquí Samuel? Está hablando de un rey. Se los dejo de tarea. ¿De quién estará hablando? Pero él dice algo muy especial aquí. Dice que cuando a tus ojos eras pequeño, yo te vi como alguien grande. Zaqueo era una persona pequeña de estatura, pero era una persona grande, era un gran negociante, era una persona acaudalada. Quizás era pequeño de estatura y muchas veces hay personas que usan la estatura para razón de burla o de chistes, y no debe ser así, a no ser de que sea algo por cariño o por afecto. Pero ya cuando se dice como por burlarse de las personas y afectar sus emociones y su autoestima, eso no está bien. Si no va a decir algo que edifique, más bien, si no vamos a decir algo que edifique, más bien nos quedamos callados. Porque ni apodos deberíamos decir, nunca. Nosotros nunca deberíamos decir apodos referente a alguien, ¿no? Llamemos a la gente por su nombre, ¿sí? Y démosle honra a ese nombre que Dios le ha dado, su familia le ha dado. Pero Zaqueo era pequeño de estatura. Había gente que lo incomodaba, lo importunaba, lo molestaba, lo insultaba. ¿Quién sabe cuántas cosas no le dirían a Zaqueo? Simple y llanamente por su condición social y también por su labor. De antemano yo quiero aclarar algo. No es malo ser rico. ¿Le digo qué es lo malo? Que la riqueza envenene nuestro corazón y nos volvamos miserables. Porque hay personas que son tan pobres, que lo único que tienen es plata. ¿Aló? Entonces no es malo ser rico, no es malo uno aspirar a tener un buen salario o aspirar a tener un negocio y lucrarse a través de ese negocio. Lo malo es ir contra los principios de Dios. En el culto de ayuno, mi esposa hablaba de un tema muy especial y es el anatema en la casa. La gente que se burla de una persona rica y que le busca la caída a alguien que tiene plata es porque una de dos: o tiene envidia o tiene algún resentimiento social. Porque en nuestra sociedad podemos llegar a tener gente que es resentida social o simple y llanamente tiene envidia. Y son dos cosas muy diferentes. Si tú te compras un carro, lo más correcto es que nos gocemos y digamos: qué bendición, hermano, usted se lo merece. Hay gente que no dice eso. ¿Con qué plata lo habrá comprado? ¿En qué andará metido? Esas expresiones. La envidia. Y por otro lado, el resentido social. ¿El resentido social qué hace? ¿Hasta cuándo nosotros
nosotros los pobres siempre vamos a seguir pobres. No, señor. La pobreza es un estado mental. Yo puedo vivir en un barrio de estrato 2, pero mi estatus espiritual y mi estatus emocional me dan otro nivel social. Aló. Un hijo de Dios nunca debe ser ni resentido social ni envidioso. Si usted ve que su hermano prospera, gócese y dígale gloria a Dios, porque él es un hijo de Dios igual que yo, y yo voy haciendo fila, pronto llegará lo mío. Pero gocémonos. Esto pasaba quizás con Zaqueo. Gente que lo odiaba porque tenían la razón, y otros porque simple y llanamente o eran envidiosos o tenían su problema de resentimiento social. Era pequeño de estatura, pero delante de los ojos, ¿cómo fue? Fue grande. Dios lo tuvo en cuenta. Y yo creo que a partir de la restauración, Zaqueo fue visto de una manera diferente. Porque algo que Dios hace en nosotros, cuando nosotros vamos a Cristo y nos arrepentimos de todo nuestro corazón, lo primero que nos restaura Dios es la autoridad. Porque la autoridad la perdemos cuando nos volvemos esclavos del pecado, nos volvemos esclavos de los vicios. Ya no somos esclavos. Aún hasta los animales se nos sujetan. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque así ocurría en el jardín de Edén. Dios restauró la autoridad en Zaqueo y en todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Así que tú y yo, amados hermanos, tenemos autoridad delegada por parte de Dios. Y esa autoridad va a generar respeto, va a generar aprecio. Hasta las mascotas de tu casa te van a reverenciar y te van a temer. No porque tú los coges a patadas, sino porque simple y llanamente tienes autoridad. Segundo punto, mire, obedeció al llamado de Jesús. ¿Cuál fue el llamado que le hizo Jesús? Le dijo, venga, bájese de allá porque voy para su casa. ¡Qué bendición esto! Aunque era pequeño de estatura, ya Jesús lo tenía en la mira. Cualquiera podría decir, no, pero ¿cómo habrá hecho para verlo? Porque un hombre pequeño se subió a un árbol, no es que haya llamado mucho la atención, sino que ya en el corazón de Dios estaba el plan de la salvación de Zaqueo. En el corazón de Dios, Dios tenía ya un propósito eterno en favor de Zaqueo. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios tiene un propósito eterno y glorioso contigo, tú eres un propósito eterno de Dios. Amén. Y ese propósito eterno de Dios te otorga cierto grado de inmortalidad. Y con eso no quiero decirte que eres Superman para que le pongas el pecho a las balas y a los puñales, no. Sino que mientras ese propósito divino no se cumpla, Dios no te levanta de la tierra todavía. Pero hay que ser prudentes y sabios. Amén. Obedeció el llamado de Jesús. Jesús le dijo que bajara pronto porque necesitaba pasar la noche en su casa. En Josué capítulo 1, 8, uno escucha que Josué, Dios le hace una recomendación ¿a quién? A Josué. ¿Y es de qué? De obediencia. Qué lindo cuando Dios nos hace un primer llamado y no nos hace ni dos ni tres. Qué lindo cuando nos dicen tienda la cama y nosotros sí señor, sí señora, y de una la atendemos. Pero tan maluco que dicen 1, 2, 3, hasta 4 veces y hasta 5 veces, ya a la quinta vez ya hasta el tono ha cambiado. ¿No le parece? ¿No cree? Porque es que la desobediencia provoca enojo. A muchos creyentes Dios en algún momento les tuvo que hablar con enojo, con ira. Porque para que la voz de Dios se escuche con enojo es porque ya anteriormente
Dios ha venido hablando con amor y no se le ha prestado atención. Aló. Si Dios habla con enojo en algún momento es porque hace rato ha venido diciendo algo y no le hemos estado prestando atención, o simple y llanamente no le hemos obedecido. Entonces, ¿para qué esperar el pao? ¿Para qué esperar una disciplina? Zaqueo inmediatamente bajó. Josué atendió la voz de Dios, le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué obedeció. Zaqueo descendió del árbol velozmente, dice la escritura. ¿Sabe qué significa? Que descendió velozmente es que él estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo así. Nosotros a veces tenemos la tendencia de obedecer a Dios en cámara lenta. Tenemos la tendencia de obedecerle tardíamente, o simple y llanamente obedecerle después de las consecuencias. Hay una tendencia permanente y constante en nuestras vidas a ser así. Obedecer después de las consecuencias, o sea, primero la disciplina y sí, Señor, bueno, Señor. ¿Para qué esperar a eso? Es mejor la voz de amor de Dios que te diga: hijo, hija, papi, mami, deje de hacer eso, mi amor, no hagas más eso. Qué lindo que Zaqueo escuchó la voz de amor de Jesús. Zaqueo lo miró con sus ojos Jesús miró a Zaqueo con sus ojos de amor y le dijo: venga, Zaqueo, quiero morar en su casa, quiero ir a su casa. Y Zaqueo descendió velozmente, obedeció el llamado de Dios. No fue ni el segundo ni el tercero. ¿Para qué esperar eso? Tercero, Jesús pasó la noche en su casa. ¿En dónde? ¿En cuál casa? ¿En la casa de quién? En la casa de Zaqueo. Jesús pasó la noche en la casa de Zaqueo. ¿Y cómo así? Zaqueo tuvo un encuentro muy especial con Jesús. Esa noche Jesús estuvo en la casa de Zaqueo. Y los fariseos, yo me imagino, se comían las uñas, se mordían los codos. Yo no sé si supiera a la casa del que entró, mano. Porque el religioso está siempre es ¿para qué? Para criticar, para murmurar. Pero Jesús estaba contento hablando ahí con Zaqueo. Y Zaqueo lo atendió a Jesús. Yo imagino que Jesús no iba solo, él iba con sus discípulos. Y Zaqueo sacó lo mejor de su casa y bendijo a los discípulos. Compartió la sonrisa, la visita. Estaba gozoso. Tuvo un encuentro con Jesús. Todos necesitamos un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios tiene que ser radical y contundente. Hasta tal manera, hasta tal punto, amados hermanos, que nuestras vidas nunca van a volver a ser iguales. Zaqueo tuvo un encuentro muy especial con Jesús hasta el punto que el mensaje del evangelio transformó su estilo de vida y volvió a recuperar su dignidad espiritual, y después de esto le hizo verdadero honor a su nombre. ¿Cómo lo hizo Zaqueo? Recuerden los textos bíblicos. ¿Cuál fue el fruto de su arrepentimiento? ¿Cuál fue la muestra de su restauración y arrepentimiento? Si usted lee en los últimos versículos, aquí en el versículo 7, ¿sí? Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El versículo 8, perdón. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Uno, cuando está arrepentido debe mostrar frutos de arrepentimiento. Si estafamos a alguno, le devolvemos lo que le estafamos.
Si nos robamos algo, le damos lo que nos robamos. Pero tenemos que hacer algo para restaurar la honra de las personas, para restaurar, para resarcir el daño que hemos hecho. Porque recuerden que Zaqueo buscaba el perdón absoluto, igual que todos nosotros cuando recién empezamos a caminar con Cristo. No queríamos saber nada del pecado, no queríamos saber nada, solamente queríamos saber y escuchar de la boca de Dios que nos amaba y nos perdonaba. Yo creo que si hasta ahora has perseverado en la fe referente a esto, es porque tú también le has mostrado a Dios que lo amas. Porque cuando uno ama, procura diligentemente no hacerle daño a la persona que uno ama. Así es la muestra de Zaqueo. Cuando Jesús estuvo ahí en la casa, le pasó lo mismo que la casa de Obed-Edom. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está eso? En 2 de Samuel capítulo 6:11. Cuando la casa de Obed-Edom estuvo allí en ese lugar. Estuvo ahí en ese lugar. En la casa de Obed-Edom todo prosperó. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, vino la verdadera prosperidad. No era la sagacidad de Zaqueo, no era la capacidad de Zaqueo con los números. Si yo me gano el 10%, si yo me gano el 5%, yo le puedo sacar otros 2% y ya me llevaría 7%. No era eso. Quizás era un gran estadista, quizás era un contador público. No sé qué profesión tendría para que ocupara ese cargo de publicano, de recaudador de impuestos. Tendría que tener un perfil educativo referente a eso. Tendría que ser bueno con los números y también buenísimo con las finanzas, pero no era eso la prosperidad de Zaqueo. A partir de que Jesús entró a la casa de Zaqueo, a partir de ahí vino la verdadera prosperidad. Porque Zaqueo se preocupó más por los asuntos eternos que los asuntos de la tierra. Y cuando uno se preocupa por los asuntos eternos, las cosas de la tierra se multiplican y las puertas de la tierra se abren. Recuérdenlo. ¿Cuántos se acuerdan de ese principio? Eso es un principio bíblico que acabo de darles. En Mateo capítulo 6 versículo 33 lo dice. ¿Qué dice allí? ¿Se acuerdan? Me corrigen si no es ese texto bíblico. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Zaqueo buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Que Dios pese en balanza mis actitudes. Uno no puede vivir una vida cristiana sin que Dios lo pese en la balanza. No seas sabio en tu propia opinión. No seas santo en tu propia opinión. Temamos a Dios y apartémonos del mal. Anhelemos siempre el perdón absoluto. Y para el perdón absoluto se necesitan actitudes de arrepentimiento. La salvación es un regalo divino, amén. Pero nosotros tenemos el privilegio y podemos alcanzarlo para impresionar el corazón de Dios. Yo creo que Zaqueo impresionó el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice allí. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es una expresión de impresión. Zaqueo impresionó a Jesús, porque él no solamente dijo eso de cajón, ni lo hizo en emoción. Zaqueo cumplió
lo que prometió. Porque para que Jesús hubiera abierto su boca y hubiera dicho eso, es porque Él vio en el corazón de Zaqueo una actitud verdadera de arrepentimiento. ¿Y ustedes qué creen? ¿Obtuvo o no el perdón absoluto? Sí, Zaqueo fue redimido por la sangre de Cristo. Y también fue redimido en su pensamiento, en su conciencia, porque su conciencia no lo dejaba tranquilo. Quizás se acostaba a dormir en colchas recamadas. Quizás se arropaba con una cobija de seda. Lo despertaban con violines y con juguito de naranja o juguito de manzanas. Y todos los días tenía el privilegio de comer las mejores frutas y exóticas frutas y alimentos. Pero aún así el corazón de Zaqueo no estaba tranquilo. Lo tenía todo y a la vez no tenía nada. Porque definitivamente el mayor tesoro que tú y yo podemos tener es la seguridad de nuestra salvación. El ejemplo de Zaqueo nos enseña cosas muy importantes, como la muestra de un verdadero arrepentimiento. Y aquí es donde entra un juego muy importante de los frutos de arrepentimiento. ¿Y qué son frutos de arrepentimiento? Muestras de que lo que hice no lo quiero volver a hacer y que estoy dispuesto a retribuir, estoy dispuesto a recuperar, estoy dispuesto a reparar. Lastimosamente hay cristianos que no les gusta reparar, les cuesta perdonar, les cuesta entregar. Yo perdono pero no olvido. ¿Para qué hacerlo uno si no se va a hacer lo otro? Es tiempo de que mostremos frutos de arrepentimiento y frutos de que somos hijos de Dios y que hemos recibido un amor verdadero como el de Jesús. Zaqueo lo disfrutó y su vida nunca, jamás volvió a ser la misma. ¿Y ustedes qué creen? ¿Zaqueo se volvió pobre? No, Zaqueo fue un hombre archimillonario, porque tuvo en su corazón el mayor de los tesoros, a Cristo, entronado en su vida, entronado en sus negocios, entronado en su casa, entronado en sus pensamientos. El perdón absoluto. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ponte sobre tus pies y medita en esta palabra hoy.